Hola, muy buenas. Vamos a hablar un poco sobre el tema de las matrices positivas y las matrices productivas. Vale, va a ser un primer vídeo de introducción. A ver, esto es nuevo en cuanto a que en cursos anteriores no habéis visto nada de esto. De lo otro, de la matriz inversa, de la adjunta y todo eso, sí que habéis visto temas, pero de esto en concreto no hemos visto nada. Entonces, esto ya digamos que tiene una aplicación, tiene su correlación con con el mundo de la economía. Hasta ahora, cuando veíamos una matriz, era un conjunto de números que no tienen ningún significado especial. Cada número era un número que ocupaba una posición y punto. ¿Vale? Pero ahora vamos a darle cada número, dependiendo de la posición que ocupe, pues va a significar algo. Bien, entonces esa es la idea. Vamos a coger una matriz, esa matriz va a ser cuadrada, en este caso siempre va a ser cuadrada, y esa matriz va a tener un significado. O sea, cada número que la forma va a tener un significado muy concreto. Tiene que estar formado por números que sean mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Mira, vamos a suponer un esquema en el que hay empresas que producen bienes. Cada empresa produce un bien. O sea, imaginaros que hay dos empresas. Esta es la empresa 1 y la empresa 2. La empresa 1 produce el bien 1 y la empresa 2 pues, produce el bien 2. ¿Vale? Cada empresa produce un bien. Pero una empresa para producir necesita, digamos, consumir elementos. Y los elementos que necesita consumir para producir, eso en economía se llama input. ¿Vale? Entonces, los elementos que necesita la empresa para producir, o sea, los que necesita gastar para producir, son los inputs, pues son los elementos que hay en el mercado, que son los que ella misma produce o los que produce la otra. Vamos a suponer que es un esquema muy básico con dos empresas. Vale. Entonces, la empresa 1 producirá el bien 1 y la empresa 2 producirá el bien 2. Pero para la producción del bien 1, pues esta empresa consumirá elementos. Y esos elementos serán los que ella misma produzca y los que produzca la otra. Y la empresa 2 pues, producirá el bien 2, pero esa empresa, pues para producir el bien 2, pues necesitará elementos que serán los que ella misma produce o los que produce la otra empresa. Porque no hay más, ¿vale? Solamente hay dos empresas. Entonces, cada empresa necesita, digamos, una materia prima para formar, para producir el elemento que ella produce. Entonces, a partir de aquí, vamos a definir lo que es la matriz de coeficientes técnicos. Una matriz, en este caso cuadrada, porque vamos a suponer que hay un número concreto de empresas donde cada empresa produce un bien, ¿vale? Entonces, eso al final dará lugar a una matriz cuadrada. Entonces, en este caso he puesto un ejemplo muy sencillo, donde hay dos empresas a las que he llamado ESU1 y ESU2, y esta empresa, la empresa ESU1, produce el bien 1 y la empresa ESU2 produce el bien 2, ¿vale? Pero para que esa producción sea necesaria, la empresa 1 necesita del bien 1 un medio. O sea, yo para producir una unidad del bien 1 necesito un medio del bien 1 y un tercio del bien 2. La empresa 2, para producir el bien 2, no necesita el bien 1, pero necesita la mitad del bien 2. Bien, imaginad que existe esa combinación. Y esta matriz, la de los coeficientes técnicos, nos dice qué cantidades necesita cada empresa para poder producir. Entonces, la empresa 1 necesita esto para producir un bien 1 y la empresa 2 necesita esto para producir un bien 2. Bueno, pues esta matriz se llama de coeficientes técnicos. ¿Y por qué tiene que ser una matriz positiva? Positiva significa que los términos sean o cero o positivos. Porque una empresa no puede producir, no puede consumir cantidades negativas. O no consume, como ocurre aquí, o consumirá una cantidad positiva. Bien, hasta aquí la cosa funciona bien, ¿no? O sea, hasta ahora
las matrices no tenían sentido más allá de que eran números puestos en fila y columna, pero ahora sí, estas matrices van a tener los números tienen o sea, nos dan cierta información. Son las cantidades que necesitan cada una de las empresas pues, para producir una unidad del bien que produce. ¿Vale? O sea que la primera columna, formada por el 1/2 y 1/3, pues son las cantidades que necesitan del primer bien y del segundo bien para producir una cantidad del primer bien. Y la segunda columna pues son las cantidades que necesita del primer bien y del segundo bien para producir una unidad del segundo bien. O sea, ya esos números nos dan cierta información. Una vez que tenemos esto y ya entendemos lo que significa una matriz de coeficientes técnicos, vamos a ver qué haría falta pues, para producir, por ejemplo, una cantidad de bienes. Bien, vamos a suponer que yo quiero producir del primer bien, del bien 1, 8 unidades. Y del segundo bien, vamos a suponer que quiero producir 2 unidades. ¿Esto sería posible con esta estructura de mercado? No lo sé, vamos a verlo. A ver, pues yo voy a multiplicar aquí, o sea, esto es la matriz de coeficientes técnicos, que es lo que yo necesito, y aquí voy a poner, digamos, las cantidades que quiero producir. Vale, pues si yo hago la multiplicación, lo que me va a dar esta multiplicación es lo que yo necesito consumir para producir esto. Pues sería, si yo multiplico el 1/2 por el 8 me da 4, y el 0 por el 4 me da 0, y eso me da 4. O sea que para producir 8 unidades del primer bien, el conjunto de empresas necesitan 4 unidades del primer bien. Por ahí la cosa funciona bien. Pero para producir 4 unidades del segundo bien, ¿qué necesita esta estructura de empresas? Pues necesitaría 1/3 por 8, que son 8 tercios, más 1/2 por 4 son 4 medios. ¿Y esto cuánto da? Pues 4 medios da 2. Y 8 tercios da 2,6. A ver, es 2,6 periodos, pero bueno. Vamos a redondear, 2,6. 2,6 más 2 son 4,6. Bueno, periodo. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido que yo para producir 8 unidades, o sea, yo lo que yo quiero es producir 8 unidades del bien 1 y quiero producir 4 unidades del bien 2. Y para que eso sea posible, ¿qué necesito? O sea, lo que yo necesito, según esta multiplicación, pues necesito 4 unidades del bien 1, no hay problema. Si quiero producir 8, necesito 4, o sea, voy a producir más de lo que gasto. Pero en el segundo bien necesitaría 4,6. O sea, para producir 4, que yo gaste 4,6, no tiene sentido. O sea, esta estructura, tal y como está conformada, pues no podría producir esta cantidad. Porque para producir esa cantidad necesitaría consumir más, ¿vale? Más de lo que va a producir de un bien. Y eso no sería viable. Es como si una empresa de electricidad, para producir 1 kilovatio, necesitara 2 kilovatios. No tiene sentido. O sea, va a ser deficitaria seguro, ¿vale? Entonces, si yo voy a producir una cantidad, tengo que consumir menos. Si no, la cosa no va a funcionar bien. Entonces, esto nos lleva a que, a ver, esta matriz que me dice los consumos, me dice cómo está conformada digamos, el conjunto de empresas, estará destinada para producir. Pero esa producción tiene que ser real, ¿vale? No vale cualquier tipo de producción, tiene que ser una producción que tenga sentido, ¿vale? Que la cantidad que yo produzca sea mayor que la cantidad que la que yo voy a consumir. Entonces, para este ejemplo, ¿qué cantidades podríamos consumir? Pues imaginaros que yo en vez de producir 8 y 2, quiero producir 2 unidades del primero y 2 unidades del segundo.
¿vale? Estas son las cantidades que yo quiero producir. Bien, os voy a enseñar a sacar lo que en el libro viene como los consumos intermedios. O sea, ¿qué es el consumo intermedio? El consumo intermedio simplemente es ver lo que yo tengo que gastar para producir eso. Bien, y eso simplemente es multiplicar la matriz de coeficientes técnicos por la cantidad que se quiera producir. Esta es la matriz de coeficientes técnicos, lo multiplicamos por la cantidad que queremos producir y vamos a ver esta multiplicación que sale. Lo que salga aquí, a eso se le llaman consumos intermedios. Eso es lo que haría falta consumir para poder producir esta cantidad. Vale, pues fila por columna, 1/2 por 2 sale 1, 1 más 0 pues 1. Vale, pues ahora la cosa funciona bien. Y si multiplico la segunda fila por la columna, pues 2/3 de multiplicar 1/3 por 2 más 1/2 por 2 sale 1. Y esto sale 5/3. Y 5/3 es también 2,6. No, 1,6. 1,6 periodos. Entonces, ¿esto qué me dice? ¿Qué me dice la matriz de consumos intermedios? Pues me dice que para producir 2 unidades del bien 1, yo voy a gastar o voy a consumir una unidad del bien 1. O sea, eso es factible, eso es posible. Y para producir 2 unidades del bien 2, yo voy a gastar o voy a consumir 5/3 unidades del bien 2. 5/3 aproximadamente, en matemáticas, 5/3 aproximadamente es como poner un igual pero ondulado. Eso significa aproximadamente. Aproximadamente vale 1,6. Es 1,6 periodos, pero bueno, 1,6. También es posible, ¿eh? Porque yo voy a consumir menos de lo que quiero producir. O sea que eso sería posible con esa estructura, ¿vale? O sea, esta producción sería posible. Pues hemos visto que puede existir una combinación, es una estructura que me permita, digamos, realizar una producción. Eso no quiere decir que cualquier producción sea posible. Esta producción sí es posible, la que puse antes no era posible, ¿vale? Pero ese es el objetivo. Otra cosa distinta es que luego esto sea, si estáis viendo, por ejemplo, en la economía de la empresa, si estáis viendo lo que es la productividad, si la eficiencia económica, si es eficiente o no es eficiente, no, aquí no importa. Aquí, si es eficiente o no es eficiente, no importa. El problema, digamos, lo importante es que yo consuma menos que lo que voy a producir. Si hay algún mecanismo de consumir menos, aquí no nos importa, ¿vale? Aquí simplemente es, yo para producir una cantidad, ¿voy a consumir más de lo que voy a producir o voy a consumir menos? Si voy a consumir menos, es posible, o sea, esto tiene sentido, y si no voy a consumir menos, pues eso no tiene sentido. Vale, entonces esto nos lleva a, en este caso, yo para producir esto digamos era lo que yo quería producir. Yo necesitaba, pues, ¿cuánto era? Creo que era 1 de aquí y 5/3 de aquí. Entonces se quería un excedente, o sea, lo que yo produzco va a superar a lo que yo necesito. Entonces, si yo he consumido 1 y produzco 2, el excedente que hay de cada bien, pues del bien 1 será 2 menos 1, simplemente restar lo que se produce y lo que se consume. Hay un excedente de una unidad. Y del bien 2, el excedente que hay, pues sería pues, lo que se produce menos lo que se consume. Y esto da 1/3. O sea que hay excedente de los dos bienes. Muy bien, pues cuando hay un excedente, pues esa cantidad luego, digamos, se podrá consumir, se podrá destinar, digamos, a lo que es el consumidor final. O sea, hay una cantidad que consumen las empresas, que era esto de aquí, esto es lo que consumen las empresas para producir esto. Y la diferencia es lo que se puede destinar, por ejemplo, al consumo, digamos, para que lo puedan consumir los consumidores finales, ¿vale?
Muy bien, pues esto nos ha llevado a que una matriz de coeficientes técnicos puede tener sentido, ¿vale? Si encontramos una combinación o una producción en la que se consuma menos que lo que se produce. Esta matriz tiene que ser cuadrada y formada por números que no sean negativos, eso digamos por lógica, y la idea es que para producir una cantidad se necesite consumir menos para crear un excedente. Ese excedente se podrá, digamos, destinar al consumidor final. Bien, esto nos lleva también al concepto de matriz productiva. Matriz productiva. En el libro, más que nada, en el libro os dice que una matriz es productiva, una matriz, por ejemplo, A es productiva, bueno, os dice que tiene que ser cuadrada, y positiva, es productiva si existe, bueno, si podemos encontrar una matriz columna X, o sea, si existe una matriz columna, matriz columna a la que llaman X, de manera que X menos A por X sea positivo. ¿Qué significa eso? Claro, uno ve eso y dice, ¿qué me estás contando? ¿Y esto qué? Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que X menos AX sea mayor que 0? X, vamos a mirar el ejemplo anterior. X es la producción que yo quiero hacer. Esta es la producción. Recordad que la producción era 2, 2, que era... ¿Y qué es A de X? A de X son los consumos, lo que yo consumo para producir eso. Era la multiplicación de esa matriz, 1/2, 0, 1/3, 1/2, y esto multiplicado por el 2, 2, y eso creo que daba 1, 5/3. O sea, esto es más grande que esto. O sea, si yo a esto le resto esto, sale mayor que 0. O sea, la idea es que lo que se produce supere a lo que consumo, ¿vale? Lo que pasa es que matemáticamente se pone así. O sea, esto es lo que se consume y esto es lo que se produce. Si a lo que produzco le resto lo que consumo, tiene que salir positivo. Bien. El problema es que esa X no vale cualquier X. O sea, antes demostré, o sea, hice un ejemplo donde creo que puse aquí un 8 y aquí creo que puse un 2, o un 4 y un 2, y vimos que esta combinación no era posible porque se consumía más que lo que se producía. O sea que no vale cualquier combinación, digamos, de números que pongamos aquí. Eso habrá que ir probando la que vale. Pero para que sea productiva, tiene que ser posible encontrar una producción en la que se consuma menos que lo que se produce. Digamos que esa es la idea, encontrar una producción en la que yo voy a consumir menos de lo que voy a ofrecer. Ese es el objetivo. Ya luego podríamos hablar de si es más eficiente o menos eficiente. Esos son, digamos, esos temas quizás de otra asignatura. Pero aquí simplemente hablamos vamos a ver si somos capaces de encontrar una combinación, una producción en la que se consuma menos que lo que se produce. Bien, luego, un poco más adelante en el libro os habla de cómo saber, porque yo no voy a ir buscando combinaciones, o sea, yo no voy a ir buscando combinaciones, o sea, la me la dan, pero voy a ir buscando aquí combinaciones 2, 2, 2, 3, 1, 4, a ver si encuentro alguna en la que ocurra eso. Es que me puedo tirar toda la vida, porque a lo mejor las combinaciones son muy pocas, ¿vale? O son difíciles de encontrar, a lo mejor son muchas, pero difíciles de encontrar. Entonces, no hace falta que vayáis probando, ¿vale? Para ver si una matriz es productiva, hay un teorema. Un teorema en matemáticas es como si fuese una verdad, ¿vale? Algo
que podemos utilizar. Es una verdad, ¿vale? Algo que no se cuestiona, porque se supone que está demostrado, ¿vale? Y hemos corroborado que lo que se afirma es cierto. Entonces eso se puede utilizar. Entonces, hay un teorema, o sea, hay algo que es cierto, que nos dice cuándo una matriz va a ser productiva. Y ese teorema dice, bueno, siendo A una matriz cuadrada positiva, A cuadrada y positiva para que tenga sentido, que no haya aquí algún número negativo, porque la empresa uno no puede utilizar, por ejemplo aquí, imagina que aquí pongo menos un medio, no puede utilizar menos media unidad de un bien, eso es imposible. O utilizará cero o de ahí para arriba. Bien, sea una matriz cuadrada y positiva, entonces para que sea productiva, o sea, es productiva. Bueno, ahí habla de condición necesaria y suficiente. Eso es algo muy fuerte, ¿vale? Cuando se dice necesario y suficiente, es productiva si, bueno, en matemáticas, cuando es necesario y suficiente se pone sí y solo sí. Cuando veáis por ahí, si leéis algún texto en matemáticas en la que os diga sí y solo sí, es lo mismo que decir es necesario y suficiente. Bueno, pues es productiva si y solo sí o es necesario y suficiente que la matriz I menos A sea invertible. Eso significa que al hacer esta recta, la matriz que salga se le puede calcular la inversa. Y además, I sea positiva. Esta matriz I menos A tiene relación con la recta esta. Tiene relación con esa. Si aquí sacamos factor común, si sacáramos factor común la X, aquí como si tuviese la matriz de identidad, si sacáramos factor común la X, pues quedaría así, ¿vale? Entonces esta matriz de aquí es como si fuese esta de aquí, ¿vale? Esa matriz tiene que ser invertible y además tiene que ser positiva, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, pues vamos a comprobar si esa matriz que hay ahí es productiva. Hemos visto que sí, porque hemos sido capaces, hemos comprobado que esta combinación nos producía un excedente. Pero ahora vamos a utilizar este teorema que es muy poderoso porque ese teorema me permite, sin necesidad de ir probando, saber si es productiva o no. Entonces, voy a hacer la recta de I menos A. I es la matriz de identidad y a esa le voy a restar la matriz A. Un medio, 0, un tercio y un medio. ¿Y esto qué sale? Pues si a 1 le quito un medio, se va a quedar un medio. Si a 0 le quito 0, me va a quedar 0. Si a 0 le quito un tercio, pues me va a quedar menos un tercio. Y si a 1 le quito un medio, pues me va a quedar un medio. Esto sería el resultado de I menos A. ¿Esa matriz tiene inversa? Bueno, pues voy a sacar el determinante de I menos A. No voy a sacar la inversa, simplemente voy a ver si es invertible. Entonces, para saber si es invertible, voy a hacer determinantes. El determinante me da I cinto de 0. Sería invertible, pero tengo que hacer la inversa porque tengo que ver que es positiva. Bueno, pues I menos A. El determinante de I menos A, un medio por un medio, me va a dar un medio por un medio. Esto lo voy a hacer un poco rápido, porque ya creo que este tema está superado. Entonces me voy a permitir el lujo de ir un poco más rápido, porque llevo ya 24 minutos y ya van con la guadaña para echarme. Un cuarto menos 0, un cuarto. Bien, el determinante de distinto de 0, luego esta matriz es invertible. Ahora solo me faltaría saber si la inversa es positiva. Como una matriz 2 por 2, la inversa es muy rápida de hacer. Para hacer la inversa, pues tengo que hacer, bueno, voy a hacerla rápida, ¿vale? Como sabéis cómo se hace, la inversa sería, voy a hacerlo por la junta, aquí se va a quedar un medio, este de aquí se va a quedar un 0, aquí se va a quedar un tercio, lo siento, voy MotoGP, pero es que si no, me echan de aquí. Entonces esta sería la matriz, esta sería la adjunta de la traspuesta.
Y esto habría que dividirlo por el determinante que era un cuarto. Bueno, pues esto se divide por... No haría incluso falta dividir, pero bueno, ya que estoy, pues 1/2 entre un cuarto da 2, 0 entre un cuarto da 0, 1/3 entre un cuarto son 4/3 y 1/2 entre un cuarto da 2. Esta sería la inversa de I menos A. ¿Esta matriz es positiva? Sí, porque todos los términos que tiene son mayores o iguales que 0. Luego, esa matriz es productiva. ¿Y si es productiva, qué significa? Que podemos encontrar una combinación en la que se produzca un excedente. Muy bien, pues yo creo que la primera parte del tema está medio vista. Si veis que en algo medio muy rápido o no he tocado una parte que igual creía que era más fácil y queréis que toque, pues comunicarlo y haré algo sobre esa parte, ¿vale? Y ahora haré más vídeos, pero ya me meteré con los conjuntos autónomos, que eso ofrece más dificultad, y luego ya con las matrices intercomponibles, las componibles pero no totalmente, y las totalmente descomponibles. Muy fácil. Bueno, y los productos fundamentales, ¿vale? Bueno, pues ya hasta el siguiente vídeo.